La salmonela es un tipo de bacteria que puede causar infecciones a los seres humanos. Y para explicarnos cómo se contrae la salmonelosis, nos acompaña el doctor Sergio Gutiérrez, él es médico internista e infectólogo. Muy buenas tardes, doctor. Le agradezco mucho que nos dé esta entrevista para Código Salud y vamos a hablar de la salmonela. Muy buenas tardes, saludos para Código Salud y su auditorio también. Pues salmonela efectivamente es un grupo de bacterias que provoca la salmonelosis, que es una enfermedad transmitida por alimentos y esto pues puede ser desde una leve y autolimitada enfermedad del tracto intestinal hasta formas extremadamente graves. Y antes de eso, pues vale la pena recalcar datos. 550 millones de personas se infectan al año, 220 millones de ellos son menores de 5 años, que es el grupo vulnerable. Bien, ¿nos puede explicar qué es en sí la salmonela? Es una infección transmitida por alimentos y causada por el grupo de bacterias llamada salmonela. Y hasta ahora se han cuantificado 2.500 serovariedades de bacterias de este grupo, que no todos causan enfermedad en humanos. Sin embargo, las que la causan pues están presentes en diferentes alimentos y la cual podemos adquirirlo de forma con gran facilidad. Bien, ¿cómo saber si tengo salmonela, doctor? ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas inician de 6 a 12 horas posteriores al consumo de alimento no sanitizado. Esta se caracteriza por diarrea, dolor abdominal, puede haber fiebre, náuseas, vómito, inclusive dolor de cabeza. Puede ser autolimitada con una duración de 2 a 7 días máximo. Sin embargo, hay pacientes que no presentan estos síntomas y que pueden tener una forma diseminada de la infección, puede inclusive involucrar hasta la médula ósea y pasando por la sangre, sobre todo pacientes con inmunosupresión que toman medicamentos que bajen las defensas o poblaciones extremos de edad. Entonces, los principales síntomas serían fiebre, náuseas, vómito, diarrea y los dolores, por ejemplo, ¿cómo se manifiesta un dolor cuando tengo salmonela? El dolor es tipo cólico asociado a evacuaciones, inclusive sanguinolentas. Sin embargo, hay un grupo de otras bacterias que pueden condicionar los mismos síntomas, por lo cual debe de haber una alta sospecha y sobre todo el consumo previo de alimentos de hortaliza o carnes que no son adecuadamente sanitizados. ¿En dónde se aloja generalmente la salmonela? Está presente en los animales domésticos y salvajes y sobre todo las aves de corral, porcinos, vacunos y también productos lácteos, inclusive puede estar en el huevo. En el huevo, ¿verdad? En el huevo, es preciso, así es, y pues la bacteria se agrega antes de que se forme el cascarón. Por tal motivo, pues se deben de tener mucho cuidado pues en cuanto al procesamiento del mismo. Sí, por supuesto, pero en el huevo crudo es donde sé que bueno, nos podemos contagiar si es que comemos la clara o la yema, por ejemplo, y no está bien cocida. Cocinada no hay tanto riesgo. Es correcto. ¿Y cómo se diagnostica? ¿A través de qué estudio? Como hay otras enfermedades que pueden causar los mismos síntomas, por lo que es necesario hacer cultivo de heces fecales, inclusive cultivo de sangre o cultivo de médula ósea. Se llega al diagnóstico en cuanto al estudio también molecular, que es la reacción en cadena de polimerasa, que detecta pues, específicamente la variedad de salmonela. ¿Se puede propagar más allá de los intestinos, doctor, la salmonela? Es correcto, en extremos de edad, pacientes que tienen inmunosupresión pueden inclusive no tener manifestaciones intestinales y sea como una fiebre persistente y que puede involucrar hasta pues, la envoltura del corazón, de los vasos, es decir, una infección adentro del corazón que se llama endocarditis o bacteriemia, que es la presencia de bacterias viables en la sangre y en este caso salmonela.
Qué barbaridad. Sí, tengo entendido que es fuerte, ¿no? ¿El tratamiento en qué consiste y cuánto tiempo dura para erradicarla, para eliminar la salmonela? En pacientes sanos puede ser autolimitada, inclusive puede ser nada más hidratación y puede curarse solita en 5 a 7 días. Sin embargo, hay pacientes que tienen las defensas bajas y que puede prolongarse la enfermedad, por lo que el tratamiento es relativamente sencillo, los antibióticos están disponibles, sin embargo, requiere tener un diagnóstico certero, porque existen otras enfermedades que lo pueden causar y evitar así el sobreuso de antibióticos. ¿Y cómo se transmite la salmonela de una persona a otra persona, doctor? Básicamente es a través de alimentos contaminados. Los preparadores de alimentos, precisamente, o sea, hay portadores, hay pacientes que son portadores asintomáticos. La salmonela se puede arrojar inclusive en la vesícula biliar y estas no presentar síntomas, sin embargo pueden ser ellos transmisores del mismo, pero el vehículo importante de transmisión básicamente son los alimentos no cocidos. ¿Qué es lo que debe de comer o lo que se le recomienda comer a un paciente con salmonela, doctor? Los alimentos que están debidamente cocinados y pues evitar la leche cruda, productos elaborados con lácteos no pasteurizados. En realidad es que básicamente son medidas de higiene básicas que tiene que tomar en cuenta. Muy bien. ¿Y qué tan grave puede llegar a ser la salmonelosis? La salmonelosis es una infección autolimitada en la gran mayoría de los pacientes. Sin embargo, los pacientes extremos de edad, menores de 5 años, puede ser fatal, inclusive, como mencionamos, puede llegar a infectar la envoltura del corazón, por dentro del corazón, inclusive llegar a la sangre y puede llegar a lo que se llama choque séptico por salmonela, relativamente infrecuente, pero sí puede hacer. Hay un grupo diferente que es la fiebre tifoidea causada, sí, por salmonela, pero la variedad, bueno, la especie tifi, y que afortunadamente es menos frecuente, pero muy, muy grave, causal inclusive de fiebre de origen desconocido. De acuerdo, entonces hay que atenderla de inmediato cuando se presentan los primeros síntomas. ¿Cuánto tiempo después de haberse intoxicado o haber comido algún alimento con salmonela se empiezan a manifestar los síntomas en el organismo? Es de 6 a 12 horas posteriores al consumo del alimento. De 6 a 12 horas posteriores. Así Muy bien. es. Doctor, le agradezco mucho toda la información que nos ha compartido esta tarde aquí en Código Salud. Muy amable. Saludos. Buen día.